Sean todos bienvenidos en esta mañana a este mensaje, a este tiempo con Dios. Siéntase en familia y todos aquellos que por primera vez quizá se conectan para escucharnos, le damos la bienvenida y le decimos: somos uno en Cristo, somos una familia en Cristo. Quiero iniciar este mensaje con un pequeño resumen de mi niñez. Fui un niño, un infante, un joven muy tímido, muy miedoso. Tenía miedo a muchas cosas. Tal vez muchos de ustedes también hayan pasado por esto. Pero hay cosas que marcan nuestras vidas. Miedo a la oscuridad, miedo al público, miedo a algunas personas. En mi caso, tenía miedo a tantas cosas. Y pienso que si yo hubiera sabido que aquellas cosas que generaban tanto miedo para mí no eran nada, de seguro no hubiera tenido tanto miedo a estar solo, a la oscuridad, tanto miedo a algunas personas. Yo tenía miedo a mi padre terrenal, tenía miedo a algunas personas cercanas a mí. Sentía miedo quedarme solo, sentía miedo salir en público a hablar, sentía miedo arriesgarme, tenía tanto miedo. Porque no sabía verdaderamente quién era yo. Quiero preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Estás consciente en esta mañana quién eres tú? Porque de esto depende nuestra bendición. De esto depende a dónde voy a llegar. De esto que te estoy preguntando depende tu vida eterna. ¿Quién eres tú? Es una buena pregunta. ¿Quién soy yo? Por no darnos cuenta quiénes somos, tuvimos tantos temores, tantas angustias, tanto, valga la redundancia, tanto miedo a emprender, a conquistar, tanto miedo a avanzar, tanto miedo que tuvimos, que el miedo es la ponzoña de Satanás para destruir, para derribar, para estancar ministerios, para detener al pueblo de Dios. El miedo es el que no nos deja avanzar. Si yo me acuerdo de mi niñez y me doy cuenta que habían cosas tan insignificantes que causaban miedo para mí, que hoy día yo digo, pero ¿cómo yo podía tener miedo a esto? ¿Por qué? ¿Qué cobarde era yo? ¿Qué cobarde fui? Y os digo, dejé pasar muchas oportunidades por el miedo. A los 11 años conocí la palabra de Dios, pero tuve miedo de emprender el camino de Dios, tuve miedo de fallarle, tuve miedo de no poder permanecer en su camino.
Pero el mensaje de hoy, este mensaje va enfocado en este tiempo, no en el pasado. Recuerdo mi pasado porque yo digo, hubieron tantas cosas tan insignificantes que me causaban miedo, que de haber sabido que no era nada, que no tenía que tener miedo a eso, sino simplemente avanzar, hubiera sido diferente. Mi niñez, mi juventud hubiera sido diferente. Pero por tener miedo perdí muchas oportunidades. Y no quiero que siga pasando lo mismo en mi vida ni en tu vida. Es decir, es el propósito de Dios que sepamos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Es decir, Dios quiere que te des cuenta en qué lugares donde Él te colocó. Y tomes lo que Dios te entregó. Claro, yo sé que muchas veces nosotros, aún conociendo la palabra, aún teniendo ministerios grandes, perdemos nuestra identidad. Por momentos nos olvidamos de quiénes somos nosotros. No solamente a nosotros nos sucede, sino también a los grandes hombres de Dios les sucedió. En algún momento olvidaron quiénes eran ellos en Dios. Recuerdo en este momento a uno de los hombres más grandes de la palabra, uno de los hombres que más señales hizo. Uno de los hombres que quedó en la historia para siempre. Y ese hombre está destinado a volver a cumplir una misión aquí en la tierra. Estoy hablando de Elías. Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Un hombre que se enfrentó contra sus enemigos frente a frente y los venció delante de toda la nación de Israel. Un hombre que no había quien lo detuviera. Un hombre que no temía nada, porque Dios estaba con él. Un hombre que repetidas ocasiones hizo señales, portentos, como hacer descender fuego del cielo. Pero hubo un momento en su vida que perdió su identidad. Hubo un momento en su vida que se olvidó quién era él y tuvo miedo y deseaba morirse. Pedía a Dios: Señor, quítame la vida. Elías acababa de destruir a los 450 profetas de Baal frente a toda la nación de Israel. Pero una mujer le mandó a decir que ella no descansaría hasta matarlo, hasta cortarle la cabeza, como había hecho con los de ella. Cuando este hombre recibe esta noticia, el ungido de Dios, el profeta de Dios, el hombre más grande de su tiempo, recibe esa noticia, siente tanto temor, que se olvida. Escúchame bien, no solamente se olvida quién era él, sino que también se olvida quién era Dios. Y eso nos pasa a nosotros, que muchas veces nos olvidamos bajo qué cobertura estamos. Nos olvidamos quién fue el que nos llamó. Nos olvidamos quién es quien responde por nosotros. Nos olvidamos, perdemos nuestra identidad. Nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos quién nos llamó. Nos olvidamos quién nos prometió, diciéndonos: yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Pero si pasó con Elías, ¿cómo no va a pasar conmigo? Hay momentos tan difíciles en nuestras vidas. Y es por eso que hoy Dios quiere hablarnos y recordarnos y decirnos: no olvides de dónde viene tu socorro. No olvides quién soy yo para ti. No te olvides de mis promesas. No te olvides que yo soy el Todopoderoso. Pero Elías se le olvidó.
Y vino tanto temor al corazón de Elías que le dijo a su siervo: quédate aquí, yo me voy, yo huyo porque me van a matar. Pero si toda la vida lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿quién lo había guardado hasta ese día? ¿Quién lo había librado de sus enemigos? Habían matado a los profetas de Dios, pero a él Dios a él lo había preservado, lo había guardado, porque todavía no había terminado su misión con él. Y miren, escúchame esto, porque estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo donde los que tenemos un poco de conocimiento de la palabra sabemos que vienen días más difíciles de los que estamos viviendo hoy. Sabemos que vienen días más terribles de lo que hoy está viviendo el mundo. Los que tenemos un poco de conocimiento de la palabra. Y nos dejamos infundir, dejamos que el mundo, las noticias, dejamos que las circunstancias, que lo que está sucediendo llene nuestro corazón, nuestra alma de miedo. Y es ahí donde nos sucede lo mismo que Elías. Nos olvidamos que dice Dios: yo doy la vida y yo la quito. Nos olvidamos que es Él quien controla el multiverso. Nos olvidamos que es Él quien tiene dominio de los insectos más insignificantes, y que tiene dominio de las bestias más grandes, que tiene dominio de todo. Nos olvidamos quién es el que gobierna el mundo y empezamos a llenarnos de miedo. Elías dice: no puedo dejar que esa mujer me mate. No puedo, y huye, desesperado, sale corriendo sin saber a dónde ir. Fue tanto su angustia, fue tanto su temor, su miedo hacia Jezabel, que salió corriendo hasta caer. Y ahí donde cayó dijo: Señor, no quiero seguir viviendo, no soy mejor que mis antepasados, quítame la vida, quítame la vida. ¿Qué fue lo que causó en Elías esta opresión, esta depresión tan grande? Fue su depresión que deseó morirse. ¿Es que acaso no se acordaba quién era él? ¿Es que acaso no se acordaba lo que Dios había hecho a través de él? La cobertura de Dios, que aún en medio de sus enemigos Dios lo guardó, en medio de todos aquellos que lo perseguían, siempre Dios lo había guardado, y hasta ese día Dios estaba con él. En tiempo de hambruna, de sequía, Dios le dio de comer, Dios le dio de beber. Nosotros para este tiempo tenemos que tomar en serio la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Para este tiempo nosotros tenemos que tomar identidad en Cristo Jesús. Para este tiempo tenemos que tener en claro quiénes somos nosotros en Cristo, porque estamos en un tiempo difícil y vienen tiempos peores, vienen tiempos más difíciles. Dice la palabra que Dios acortará los tiempos por causa de sus escogidos. También dice Dios que vendrá gran tribulación como no la ha habido ni la habrá. Y que vendrá tanto engaño a este mundo que si fuera posible aún los escogidos serán engañados. Este es el antídoto. Esta es la vitamina. Este libro, el libro que tú tienes ahí, es lo que te recuerda, es lo que te dice quién eres tú.
Es quien te afirma y te fortalece. La palabra que está aquí escrita es lo que te puede levantar cada día. Cuando tú estés en debilidad, cuando tú sientas ya no poder más, cuando tú sientas caer, cuando tú sientas que ya no resistes, acuérdate que es la palabra la que te fortalece, es la palabra la que te da vida, es la palabra la que levanta tu fe, es la palabra la que te afirma, es la palabra quien te dice quién eres tú en Jesucristo. Para este tiempo no podemos ignorar la palabra, no podemos despreciar lo que está aquí. Si quieres levantarte, si quieres fortalecerte, no olvides que es la palabra la que te recuerda quién eres tú, quién te llamó, de dónde vienes, para qué estás aquí y para dónde vas. Es la palabra. No es lo que diga el hombre, no es lo que diga el mundo, no es lo que digan las noticias, no es lo que diga Satanás, es lo que dice la palabra, lo que tú y yo tenemos que creer. En este momento hay mucha gente llena de miedo, en este momento hay gente que está temblando, y físicamente, humanamente hablando, terrenalmente sí hay razones por qué tener miedo, sí. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no debemos tener miedo. Es decir, el miedo vendrá a nuestras vidas, vendrá el temor, vendrá la duda. Pero escúchame bien, para eso tú tienes la palabra, para eso yo tengo la palabra, para que la palabra me recuerde quién soy yo. ¿Quién soy yo? Pregúntate en esta mañana verdaderamente quién eres tú, porque es aquí donde yo me doy cuenta quién soy yo. En este tiempo hay mucha gente llena de miedo. Y esta es la oportunidad que tenemos nosotros, la iglesia, para demostrarle al mundo que nosotros venimos, aleluya, del reino de los cielos, que nosotros pertenecemos al reino más poderoso. Es en este tiempo, el tiempo de bendición para la iglesia. Es el tiempo de nosotros demostrar quiénes somos en Cristo Jesús. Es la oportunidad que nosotros tenemos para decirle al mundo que no, escúchame bien, que sin Cristo tienen que temer, pero mientras vengamos a Cristo no hay por qué tener miedo. Pero yo quiero que tú y yo tengamos en cuenta esto. Cuando al hombre se le olvida quién es Él, escúchame bien, a Dios nunca se le olvida quién es Él y quién somos nosotros para Él. Dios envió un ángel y le dijo: Elías, come, porque largo camino te espera. Tengo un encuentro contigo, quiero hablar contigo, pero no aquí en este lugar. Levántate, come. Elías comió y volvió y quedó dormido. Porque hay depresiones, hay diferentes depresiones. Y una de tantas maneras de manifestarse la depresión es que algunas personas no quieren hacer más que dormir, y este era el caso de Elías. Comió el alimento y siguió durmiendo. Muchas veces nosotros comemos el alimento, lo que tú y yo estamos haciendo hoy, comiendo este alimento, pero seguimos dormidos, no queremos hacer nada, no queremos levantarnos, no queremos avanzar, no queremos obedecer a Dios. Comemos, pero nos quedamos ahí. El ángel le dice nuevamente: levántate, porque el largo camino te espera. Escúchame, ¿quién es el que está haciendo esto? Es Dios. Dios le manda un ángel a Elías. Igual que hoy está haciendo con nosotros. Nos envía a decir, Él nos dice: si a ustedes se les ha olvidado quién soy yo y quiénes son ustedes para mí, a mí nunca se me olvida. Dios, aleluya, Dios no se olvida. Si una madre se olvidara de su hijo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de los suyos. Jamás. Puedes haber fallado, puedes haber deshonrado el evangelio, pero si estás vivo es porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, y en esta mañana te dice a ti, me dice a mí: levántate, porque el largo camino te espera. Es el mejor tiempo para la iglesia. Es el mejor tiempo para la iglesia. Este es el mejor tiempo para mí. A Él no se le olvida quién eres tú. Por muy cobardes que seamos, por muy débiles que seamos, a Dios no se le olvida que tú eres importante para Él.
que tú puedes llegar a ser grande en sus manos. A Dios no se le olvida que te envió a este mundo con una misión, con un propósito. Y a veces viene el temor a nosotros. Nos dejamos contaminar del temor que tienen las personas del mundo. Y cuando recapacitamos, estamos con ellos, temblando igualmente con ellos. Cuando si Dios nos ha dicho, ustedes no tengan miedo, sean diferentes. Yo estoy con ustedes. ¿Acaso no creen que yo tengo el poder sobre la vida y la muerte? Que yo soy quien doy vida y yo soy quien quito la vida. ¿Por qué se preocupan tanto por esto? No nos olvidemos que el temor, el miedo es una ponzoña del diablo para estancar nuestros ministerios. El miedo es la ponzoña de Satanás, que Satanás usa para estancar los ministerios, para que tú y yo no avancemos, para que tú y yo no nos arriesguemos, para que tú y yo no hagamos historia para Dios, para que tú y yo nos quedemos temblando. Eso lo usa Satanás, el miedo. Porque el miedo hace que yo deshonre a Dios. El miedo hace que yo no le crea a Él. ¿Por qué tener miedo? Cuando yo veo que el miedo me invada a mí, estoy negando mi fe en Dios, estoy negando el poder de Dios. Estoy diciéndole, Señor, tu poder es limitado. Cuando yo me dejo invadir por el miedo y no avanzo, me quedo inmóvil. Le estoy diciendo, estoy haciendo, escúchame esto, le estoy diciendo con mi actitud, le estoy diciendo, Dios, tú no eres todopoderoso. Hay cosas que se salen de tu mano. Hay cosas que tú no puedes hacer. Y ahora tengo miedo y el miedo me está dominando. Porque creo que tú no puedes salvarme, porque creo que tú no puedes protegerme, porque creo que este virus es más poderoso que tú. Eso le decimos a Dios cuando nos dejamos invadir del miedo. Cuando Cristo da la orden que tú tienes que morir, no hay nada, no hay nadie que pueda hacer nada. Hasta ahí llegaste, hasta ahí llegué yo. Cuando Él dé la orden que yo debo morir, hasta ahí llegué. Ni un segundo más. Cuando Él da la orden, no hay nada que hacer. Él es el Todopoderoso. Pero quiero decirte, y estas son buenas noticias, que si Cristo no ha dado la orden de que tú mueras, el diablo no te puede matar. Jezabel dijo, escúchame bien esto. Cuando le trajeron la noticia a Jezabel, Elías mató tus profetas, ella hizo este juramento. Ella dijo, juro por los dioses que no descansaré y que me castiguen duramente si yo no le bajo la cabeza a Elías como él se la bajó a mis profetas. Y lo juró. Pero una cosa es lo que dice el diablo y otra cosa es lo que dice el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué tener miedo? Germán, ¿por qué tienes miedo si el que te llamó es todopoderoso? ¿Por qué? ¿De qué tienes miedo hoy? ¿De qué tienes miedo? ¿Acaso tú no crees que Dios controla todo? Lo visible e invisible, sean tronos, sean reinos, todo poder físico aquí en este mundo, pero también todo principado, potestad, gobernador, todo reino visible e invisible está bajo el poder y el dominio del Todopoderoso. ¿Por qué olvidarnos quiénes somos y quién es Él para nosotros? Pero mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, mientras tú te sometas a Cristo, mientras tú dependas de Cristo, Satanás no podrá hacer más que
simplemente rodear, estar pendiente para atacar, pero no podrá atacar mientras Dios sea tu protector y el protector de tu casa, mientras Dios sea tu socorro, mientras tu socorro venga de Jehová, Satanás no podrá hacerte daño alguno. Pero eso es cuando permanecemos en Cristo Jesús. Yo no podré el día que Cristo dé la orden de que yo muera, de que yo parta a la eternidad, no podré hacer nada, a no ser que Él mismo diga: voy a darle otro tiempo. Pero asimismo es el día de nuestra muerte llega es cuando Cristo lo diga, no cuando Satanás lo diga. Elías, después de haber huido de Jezabel, que pensó que ella lo iba a matar, que él iba a perecer por causa de una mujer llamada Jezabel. Quiero que te des cuenta que después de eso Dios le dio muchos años más de vida a Elías. Todavía le faltaba cumplir su misión, todavía había mucho camino por recorrer. Eso fue lo que Dios le mandó a decir: Elías, no tengas miedo, mira que largo camino te espera. No te preocupes por la muerte, yo tengo el dominio sobre la muerte. Y cuando vino Cristo y venció en la cruz a Satanás y le arrebató el acta de decretos que tenía en contra de nosotros, ¿sabes qué dice Jesús? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muéstrame, sepulcro, tu victoria. Consumido fuiste, vencido fuiste. Por eso vale la pena vivir para Cristo. Es por esta razón que con Cristo lo tenemos todo, pero sin Él estamos perdidos. Porque Él tiene el dominio, el control de todo. Ahora pregúntate en esta mañana nuevamente: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y para algunos de ustedes, ¿quién quiero ser? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has rendido tu vida a Él, tú necesitas urgentemente rendir tu vida a Él. ¿Quién soy yo? Y si yo soy hijo de Dios, ¿por qué seguir teniendo miedo? ¿Por qué ser como los del mundo? ¿Por qué ser como las personas naturales que no tienen esa esperanza, no tienen esa cobertura? Ellos son dignos de misericordia porque no tienen un refugio. Yo puedo decir con certeza: mi refugio es el Dios de Jacob. Es el Dios que guarda a Israel. Él es mi refugio. Él es mi abrigo, Él es mi protector. ¿Por qué tener miedo, alma mía? ¿Por qué angustiarse, alma mía? Si mi confianza he puesto en Dios, en quien todavía seguiré alabando. Este es el mejor tiempo para ti. Este es el mejor tiempo para la iglesia. Usted y yo somos obreros de la última hora, y es en esta última hora donde no podemos tener miedo. Abro mi corazón y soy sincero. Cuando veo lo que se aproxima, cuando veo lo que viene, cuando veo la persecución que viene, me da miedo. Fuera mentiroso si dijera: no siento miedo, no me da miedo de la muerte, no me da miedo de la persecución, de los juicios, no me da miedo. Es mentira, sentimos miedo, porque un día también Pedro sintió miedo, Josué sintió miedo. Josué le dijo: Señor, tengo miedo. Pero Dios le dice: no tengas miedo. Pero en realidad sí tenemos miedo, es decir, nos da miedo, pero no debemos quedarnos ahí, debemos venir a Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él, aleluya, es quien nos levanta, es quien nos da seguridad, es Cristo, aleluya, quien nos fortalece, quien nos unge con aceite fresco, quien nos rejuvenece como el águila, quien nos da fuerzas como las de un toro, es Él.
El antídoto para el miedo es la palabra. Hay un no temas, no tengas miedo para todos los días de tu vida. Para todos los días del año, Dios te dice no tengas miedo. ¿Por qué Dios me dice que no tenga miedo? Porque sabe que soy cobarde, porque sabe que soy miedoso, porque sabe que aquí todos sentimos miedo, porque Él estuvo aquí y también tuvo miedo. Pero fue fortalecido por su palabra, por la presencia del Padre. Asimismo, usted y yo debemos fortalecernos cada día. Josué tuvo miedo, pero Dios le dijo: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y cuando Dios dice siempre, es siempre. Mientras tú no te alejes de Dios, Él te sustentará con su mano poderosa. La mano de Jehová no se ha cortado y no hay nadie quien pueda cortar la mano del Todopoderoso. Entonces, ¿por qué seguir con miedo? La mano de Jehová está extendida para tu salvación, para mi salvación. No tengas miedo, no te dejes invadir y gobernar por el miedo. Levántate en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesucristo y empieza a avanzar en el camino de Cristo. Porque no hay un mejor camino que el camino de Cristo. No tengas miedo de lo que vas a padecer, de lo que tal vez tendrás que sufrir. No tengas miedo de las persecuciones. No te dejes acobardar, porque Dios no te ha colocado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de temor a Jehová, de poder, porque Él es el Todopoderoso. Él nos ha dado espíritu de poder. No te dejes gobernar por Él. Y un día, cuando estemos en el cielo, nos vamos a acordar del tiempo que vivimos aquí y vamos a decir lo mismo: qué cobarde fuimos. ¿Por qué nos dio miedo predicar? ¿Por qué nos dio miedo avanzar? ¿Por qué nos dio miedo conquistar en la obra del Señor? ¿Por qué nos dio miedo servirle a Dios? ¿Por qué? ¿Qué cobardes fuimos? ¿Por qué tuvimos tanto miedo? ¿Cuál es el miedo? Si lo máximo que le puede pasar a uno es que se muera. Pero Dios dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, yo lo haré vivir eternamente. Y es más, el día que yo muera es porque Cristo dio la orden y no hay nada que hacer. Pero mientras Él no dé la orden, no tengo por qué tener miedo a andar pensando en la muerte. No. ¿Por qué? Porque a mí nadie me quita la vida si no es Cristo Jesús. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. El que está hablando es Jesucristo. Dice: yo les voy a enseñar a quién es que ustedes deben tener miedo. Temer, dice Jesucristo, temer a aquel que después de haber quitado la vida. ¿Quién es el que quita la vida? Es Él, el único. Después de que Él quita la vida, tiene poder. Es decir, tiene poder sobre tu alma. Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién es Él? Jehová, el Todopoderoso, el Cristo de la gloria. A Él es el único que debemos tener miedo. Pero ¿cuándo yo debo tener miedo a Cristo? Cuando yo le doy la espalda a Él, cuando yo me aleje de Él, debo tenerle miedo. Mientras yo me someta bajo su cobertura, no tengo por qué tenerle miedo. Es algo que han malinterpretado. Algunas personas dicen: yo ¿por qué le voy a tener miedo a Dios si Él es amor? No debes tenerle miedo mientras tú te sometas a Él. Pero si te rebelas contra Él, debes tenerle miedo.
Isaías capítulo 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que cuando el pueblo de Israel quiso escuchar la voz, quiso acercarse a Dios, empezaron a temblar y dijeron, no nos hable más, tuvieron miedo? Pero ¿por qué Moisés podía hablar cara a cara con él? ¿Por qué Moisés podía acercarse a Dios? Y el pueblo dijo, habla tú con él, nosotros no, es un Dios terrible. Porque el pueblo estaba en rebeldía, pero Moisés se guardaba en santidad, y la santidad hace que no le tengas miedo a Dios. Porque el pecado trae miedo, porque la rebelión contra Dios trae miedo, porque la desobediencia hacia Dios trae miedo. El pecado acobarda, pero el hombre, la mujer que se guarda para Dios no tiene por qué tenerle miedo a Él y a sus juicios. El Salmo 119, verso 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. No es sino que nos empecemos a alejar de Dios y empezamos a sentir miedo. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Es verdad, en algunos momentos sentimos miedo, pero cuando buscamos a Dios, nos humillamos. Haga esto. Si usted es de las personas que tiene miedo, que le da miedo de todo, de los temblores, de las cosas que están sucediendo, y se queda con ese miedo, vaya, doble sus rodillas, clame a Dios con todo su corazón, entréguele todo a Él, dígale, sana mi corazón y ayúdame a perdonar y amar. Vuélvete a Dios, santifica tu alma, santifica tu corazón, y verás que el miedo se va. Porque la santidad trae poder. En cierta ocasión Dios me envió a una montaña, a dormir solo en la montaña. Y tuve algunas experiencias fuertes. Lógicamente Dios le iba a permitir al diablo que viniera a atacarme. Pero cuando yo, es decir, ahí no tenía opción, no tenía un ser humano cerca para pedirle que me ayudara, que estuviera ahí, que orara por mí. No, mi única opción era Cristo. Es decir, ahí en la soledad, ahí en la oscuridad, ahí yo solo, no tenía otra opción que rendirme y confiar en Él, confiar en Dios. Y cuando uno descansa, confía plenamente en Dios, Dios lo fortalece. Y no hay diablo que pueda atemorizarlo. ¿Por qué creen ustedes que Sadrach, Mesach y Abednego no se atemorizaron? Es decir, ellos estuvieron dispuestos a ser echados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque estaban en el Espíritu. Y ellos sabían quién era Dios y sabían quiénes eran ellos. Nosotros somos hijos del Altísimo. Y sé que el Altísimo nos puede librar del fuego, del horno. Pero si no nos librare, nosotros estamos dispuestos a morir por Él. Eso es santidad, es decisión. Es una persona radical que sabe quién es en Cristo. Pero si nosotros no nos impregnamos del poder de Dios y nos la pasamos viendo cosas que no edifican, nuestro tiempo solamente invirtiéndolo en cosas de este mundo, y no nos alimentamos con su palabra, con su poder, con su presencia, entonces el miedo nos invadirá. Recuerde, el miedo es ausencia de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios en nuestras vidas hace que el miedo se ausente. Me encanta la película El progreso del peregrino, pero cuando pasa por esta parte donde llega el peregrino a la casa del alfarero y le enseña, le da unas ilustraciones, y sale un hombre con una espada a pelear y dice, anota mi nombre sin miedo. Me encanta esa parte de la película.
anota mi nombre sin miedo. Sin miedo. Aleluya. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Sin miedo. Sin miedo. Aunque venga el miedo y estemos temblando, recuerda que Dios está contigo y tienes que avanzar sin miedo. Tienes que pelear la batalla. El que no pelea será vencido. Tienes que pelear. Tengo que pelear la batalla. No puedo desmayar, no puedo rendirme. Yo tengo que avanzar porque Dios me ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué te dice Cristo? Que tú en Él eres violento. Jesús me dice, mi hijo, tú eres violento, porque solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es decir, no hay otra manera de poder permanecer en Él, sino siendo violento. Violento. ¿Pero qué es violento? Lo busqué en el diccionario y es una persona poderosa, es una persona que tiene fuerza, es una persona que en algunos momentos su fuerza es más potente que la razón. Y nosotros los cristianos tenemos que ser así. Nuestra fuerza espiritual tiene que ir por encima de la razón física terrenal. ¿Qué es ser violento? Es ser una persona fuerte, intenso. Tienes que buscar a Dios con intensidad, con violencia, con potencia. Él dice, solamente los que tengan hambre y sed de mi palabra serán saciados. Hay que buscarlo intensamente, con violencia. Es decir, cada vez que tú vayas a buscar de Dios, se va a oponer el diablo, te va a colocar distracción, te va a colocar oposiciones, va a llegar alguien, va a colocar cosas que no estaban para que no busques a Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que ser violentos, intensos, fuertes para derribar toda oposición, todo lo que se levanta en contra de la palabra, en contra de mi comunión con Dios. Tengo que derribarlo con mi violencia. Solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Violencia contra las tinieblas, contra la distracción. Cuando tú vayas a hacer guerra espiritual, te vayas a levantar, vayas a avanzar, tienes que recordar este texto. Tú eres hijo de Dios y Dios es tu papá. Y si Él está contigo, ¿a qué debemos tener miedo? Avanza en este tiempo. Avanza, no tengas miedo. No te dejes invadir por el miedo. Avanza. Avanza, porque tu papá fue quien hizo el universo, las constelaciones, el multiverso. Tu papá es el dueño de todo. Tu papá es el todopoderoso. Así que no debes tener miedo. Avanza. En cierta ocasión, hace muchos años, hace unos 12 años, me fui como evangelista a predicar. Yo no era pastor, era líder de una iglesia, pero Dios me dio el privilegio de poder ir a predicar, a llevar su palabra a otros lugares. Y llegué a cierta iglesia donde un pastor en Medellín, y después de yo haber predicado me llamó y me dijo estas palabras. Allí es donde nace el nombre de esta iglesia, la Embajada de Cristo. El pastor me llamó y me dijo: mira, varón, Dios me dice que te diga que nunca te olvides, que tú eres un embajador de mi reino. Porque vendrán muchos a quererte destruir, muchos te van a menospreciar, muchos van a querer humillarte, muchos van a decir: tú eres menos que nada, tú no eres nadie. Por eso Dios te manda a decir que nunca olvides que tú eres un embajador del reino de los cielos. Esas palabras quedaron plasmadas en mi mente y en mi corazón. Un año más tarde, en una oración, Dios me dice: y así se llamará la iglesia que pastorearás, la Embajada de Cristo.
para no olvidarme, para que no se nos olvide que somos embajadores del reino más poderoso. ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Soy hijo del Altísimo, soy embajador de Dios, embajador de su reino. Estoy aquí para traer el reino de Dios a las familias, a los hogares. Embajador, en 2 Corintios 5:20. ¿Quién más soy yo en Cristo? Soy enviado. En Juan capítulo 20, verso 21, dice el Señor: así como mi Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Yo los envío a ustedes, ustedes son enviados. Yo soy un enviado de Dios. No se me debe olvidar. La palabra enviado, traducida, creo que es al latín, significa apóstol. No te olvides que eres un apóstol de Cristo. ¿Quién más soy yo? La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que yo soy nueva persona en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas. Yo soy una nueva persona en Cristo. Ya Dios me perdonó el pasado mío. Ya Dios me libertó, rompió las cadenas. Y si yo me someto a Cristo y permanezco en Él, soy nueva persona en Cristo Jesús. ¿Quién soy yo? Yo soy nuevo en Cristo, porque Cristo dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Juan capítulo 15, verso 15 dice que yo soy amigo de Cristo. Ya no os llamaré siervos, sino que serán mis amigos. Yo soy amigo de Cristo. Juan capítulo 15, verso 16 dice que yo soy elegido de Cristo Jesús. Él me eligió a mí. 1 Corintios 3, 16 dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo, es decir, casa, habitación donde vive Dios. ¿Quién más soy yo? ¿Quién más soy yo? Yo, dice la Biblia, la palabra de Dios me dice que mi ciudadanía no es de aquí de la tierra, que yo soy ciudadano del cielo. Yo soy ciudadano del cielo, es decir, mi nacionalidad es allá en el reino de Cristo Jesús. Es decir, estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Mi cédula, lo que me identifica no es terrenal. Mi ciudadanía es del reino de los cielos. ¿En dónde está en la Biblia? Lo dice Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Mi ciudadanía es del cielo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice que yo soy peregrino por este mundo, extranjero en este mundo, que mi morada está allá con mi Padre, que mis mansiones están allá. Es decir, soy peregrino. Un buen nombre para que coloquen a sus hijos, peregrino. ¿Quién más soy yo en Cristo Jesús? Para que no se nos olvide. En el momento que tú recibes a Cristo, aceptas a Cristo, tú te conviertes en enemigo del diablo. Es decir, que tú eres enemigo del diablo. Tu peor enemigo, bueno, hay 3 enemigos potentes: es la carne, el mundo y Satanás. Por algunas razones, es decir, espiritualmente hablándolo, para que entendamos, de esos 3 enemigos, el primer enemigo es tu carne. Segundo, el mundo, los deleites, el pecado. Tercero, Satanás. Acuérdate que tú eres enemigo del diablo y que la única manera de vencerlo es sometiendo tu carne a Dios. Pero quiero terminar con esta cita. Hay muchas más descripciones de lo que somos nosotros, pero Romanos 8:37 dice, escúchame esto, lo que dice. Dice, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Es decir, Cristo no me llama a mí, tú eres vencedor, sino me dice, escúchame, hijo mío, y tú, si permaneces en mí, tú eres más que vencedor. Más que vencedor. Es decir, si tú no
no avanzas es porque no quieres. Si tú estás estancado es porque tú así lo has decidido. Si quieres avanzar, Jesús está contigo para ayudarte, para fortalecerte, para darte la mano y decirte todos los días: yo estoy contigo, no tengas miedo, porque yo soy tu Dios, quien te llamó, quien te fortalece, y nunca, nunca, nunca te dejaré solo, nunca te voy a desamparar. Es Dios quien me llamó y Él me ha prometido que en Él soy más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, dice el Señor, porque yo vencí el mundo, y si ustedes están en mí, ustedes son más que vencedores. Así que, Germán, no tengas miedo, me dice el Señor a mí, pero a ti también. No tengas miedo, no tengas miedo, levántate, avanza, no te quedes paralizado, no te dejes gobernar por el miedo. Abre tu boca que yo la llenaré. No tengas miedo cuando te lleven ante magistrados, gente poderosa del mundo, porque yo te daré sabiduría. Aleluya, tanta sabiduría que nadie podrá resistir tu sabiduría. Yo te recordaré. No tengas miedo cuando te rodeen, te confronten, que se burlen de ti y quieran oponerse a la palabra. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque yo recordaré mi palabra. Yo les colocaré en su mente, en su boca, lo que han de decir. Mi espíritu estará con ustedes. Mi espíritu les enseñará todo lo que deben decir. Abre tu boca y yo la llenaré. Ese es Cristo Jesús. ¿Y quién soy yo en Él? Soy más que vencedor. Por eso Pablo dijo: ni la muerte ni la vida me podrán arrebatar de Cristo, ni ángeles ni potestades, ni lo futuro ni lo porvenir. No habrá nada que me pueda separar del amor de Cristo, ni hambre, ni frío, ni desnudez, ni espada, ni persecución, nada. Porque Pablo encontró que Cristo era lo más maravilloso que le había sucedido en toda su vida. Porque Pablo se dio cuenta quién era Él en Cristo Jesús. Pablo supo quién era Cristo. Es que para Pablo entregarle su vida a Cristo, tuvo que tener una experiencia y conocer quién era Cristo. El caballo donde va Pablo de alguna manera lo tumba, no sé cómo sucedió, pero la Biblia dice que Dios lo tumbó. ¡Pum! Y ahí en el suelo él pregunta: ¿quién eres? Porque fue un poder muy grande, un poder que lo dejó ciego, que lo dejó anonadado. Él pregunta: ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Si tú eres Jesús, entonces yo quiero seguirte. Porque vio el poder de Jesús en su vida. Pablo se dio cuenta quién podía llegar a ser en Jesús. Le dijo: yo soy esclavo de Cristo. Yo soy embajador del reino de los cielos. A mí se me entregó el ministerio de la reconciliación. Yo soy hijo del Altísimo. Yo estoy en lugares celestiales. Mi ciudadanía no es terrenal sino celestial. Casi la mayor parte de las citas que leí las escribió Pablo en Romanos, en Corintios, en Filipenses, en Gálatas. ¿Quién era Pablo en Cristo Jesús? Si no peleas por lo que quieres, nunca lo conseguirás. ¿Cómo Pablo consiguió tanta fama, tanto poder? ¿Cómo fue que él logró lo que muchos no lograron? Porque él dijo: he peleado la buena batalla. No te quedes sin pelear. Hay que pelear, hay que tomar el escudo, la espada y pelear la buena batalla. Si quieres ser alguien en las manos de Dios. Porque si no peleas por lo que quieres, nunca lo tendrás. Nunca lo tendrás. Hay que pelear contra nuestra carne. Hay que pelear contra el mundo. Hay que pelear contra Satanás. Pero la manera más eficaz de pelear contra el diablo es sometiendo mi carne a la palabra. Tú eres un guerrero de Cristo Jesús. Tú eres un soldado de Cristo. Tú eres un embajador del reino de los cielos.
Y esta es tu mejor hora, tu mejor tiempo. Iglesia, no tengas miedo de este tiempo. Dios me dice a mí, hermano, no tengas miedo de este tiempo, porque es donde voy a exaltar a mi iglesia, a mi pueblo, a mis obreros de la última hora. Es este tiempo, el mejor tiempo. No tengan miedo. Si les da miedo de mis juicios, es porque están en rebeldía. Porque están en desobediencia. La desobediencia, el pecado, la rebeldía trae temor consigo. El pecado acobarda. Pero la comunión con Dios nos fortalece. Tú eres la persona más importante para Dios. Tú eres lo más importante para Dios. Tú eres más importante que los ángeles, que todos los ángeles, querubines, serafines, arcángeles, todos. Tú eres más importante que ellos. Tú eres más importante que toda la creación de Dios. Es decir, que todo está a tu favor. Todo está a mi favor. Todo. Porque Dios me ama y me lo demostró enviando a su Hijo a morir, a derramar su sangre solamente por mí, por ti, por él, por todo aquel que en él crea. Tú eres importante para Dios. Si tus padres te quisieron abortar, si tus padres te menospreciaron, si de pequeño te dijeron tú no sirves para nada, si la gente te dio la espalda, si has sido menospreciado por todo el mundo, si has tenido que sufrir, escúchame bien, hay un ser, el ser más maravilloso, te ama como nadie te ama. No hay un amor más grande que el de Dios, dice la Biblia. No hay un amor más grande que el de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Así que no sigas ahí como estás. Hay personas que se hacen la víctima y porque les tocó sufrir y dicen: a mí nadie me quiere, yo nací estrellado, yo soy un pobre desgraciado, yo ya no voy a hacer nada, mi vida se acabó. No es así. Si estás vivo es porque Dios puede hacer algo contigo, es porque Dios quiere hacer algo contigo, es porque Dios va a hacer algo contigo si tú se lo permites.